Es un gusto saludarles nuevamente, pues aquí estamos en la segunda parte. Si usted entra por primera vez, le sugiero ver antes la primera parte para que pueda entender mejor todo el video. Al final del video coloco un enlace hacia la primera parte. Ok, en la primera parte les platiqué sobre los descubrimientos de Matthew Block sobre los textos fuente del libro Durantia y coloqué algunos ejemplos. Ahora realizaré algunas reflexiones sobre las fuentes humanas tomadas como base para varios capítulos del libro Durantia o plagios del libro, como le llaman algunos. Aclaro que solamente son algunas reflexiones, obviamente voy a omitir muchas cosas, no podría abarcar tantas cosas, nos llevaría cientos de horas. Solamente son unas reflexiones y he tomado solamente algunas muestras. Por eso nada más cité algunos ejemplos. Vamos a ver qué tenemos. Es claro que el libro de Durantia, hasta cierto punto, utilizó citas o conceptos existentes en diversas fuentes de aquella época. Habría que ver hasta qué porcentaje del libro es así. Quizás teniendo ya todos los textos, pues podríamos hacer un cálculo más matemático, más estadístico. Lo cierto es que es evidente, y el mismo libro de Durantia lo reconoce. Pero lo reconoce, pero no como un plagio exactamente, sino que, según el libro, es una forma de respetar y reconocer las conquistas humanas y de no dar conocimiento ganado. Es decir, respetar nuestro estado evolutivo. Aunque aquí, como lo expresa el mismo Martin Gardner, el libro aparentemente cae en una contradicción, porque realmente el libro sí proporciona mucho conocimiento nuevo. Entonces está un poco extraño, es un conocimiento nuevo no ganado. Por supuesto que no lo proporciona el libro. Bien, yo creo que este punto también es algo para reflexionar y darle profundidad. Y por supuesto, como yo siempre he dicho, no se trata de linchar a nadie. No, el linchamiento no es hacia mí, no, yo no tengo el miedo que a mí me linchen, porque por ahí un seguidor me dijo que por qué pensaba que me iban a linchar. Yo jamás he dicho que me vayan a linchar a mí. Linchar a cualquier persona. Los fanáticos son los que linchan. Así es que cuidado con las apreciaciones. Las palabras significan algo. Bueno, entonces no se trata de linchar a nadie ni enjuiciar a nadie. Lo que yo he podido inferir del objetivo del libro es que intenta extraer del conocimiento humano de aquella época lo que es, digamos, lo que es realmente verdadero en materia científica, en materia filosófica y religiosa. Esto es con la intención de que la humanidad cuente con un panorama verdadero, estructurado e integrado a una realidad cósmica, pero no basado en verdades absolutas, sino relativas. No sé cómo le podría decir, quizá medianamente discernibles por la mente humana. El libro azul intenta revelar dónde nos hallamos todos nosotros ahora. Para lo cual tomó las conquistas humanas más elevadas, repito, en ciencia, en filosofía y religión, y trató de ordenarlas, es decir, colocarlas o ligarlas en un todo universal que tiene sentido y que está dirigido con amor por una divinidad. Pero claro, repito, todo esto es confiando en que se trata de una verdadera revelación divina. Estamos partiendo de esa hipótesis. Porque si nos vamos hacia las mentes escépticas o netamente científicas, todo esto no es más que una prueba de que se trata de un fraude. Y lo que han hecho sus creadores es hacer un cuento de hadas bien diseñado y autoprotegido. Como dice el dicho aquí en México, digamos que el texto se cura en salud. Debido a que años después de su primera edición, seguramente los lectores descubrirían, es decir, en un futuro, el plagio,
por la cual sus creadores colocaron anticipadamente las debidas justificaciones. Son solo hipótesis, ¿eh? Yo no me estoy inclinando ni hacia una ni hacia otra. Pero cuando uno hace una tesis, cuando uno elabora una investigación, así se tiene que pensar en ambas vías, no nada más en la que yo confío o en la que yo quiero. Por eso es que muchas personas no pueden hacer una tesis, porque lo hacen de una manera muy subjetiva. Hay que tener mucha objetividad a la hora de analizar algo y siempre observar todas las caras del fenómeno, me gusten o no. En fin, todo esto son meras reflexiones. A cada cual le corresponde realizar sus propias conclusiones. La forma en que está escrito el libro, con todo esto de los posibles plagios, nos conduce a reflexionar sobre al menos dos posibles escenarios. El primero es que si el libro fue verdaderamente redactado por seres superiores, yo me pregunto, ¿por qué lo hicieron de esta forma? ¿Por qué toman ideas o párrafos, algunos casi textuales, de diversos libros humanos? Pregúnteselo usted. Es indudable que, si verdaderamente son seres superiores, sabían perfectamente que esto causaría sospecha y desconfianza en muchas personas. Conozco muchas personas que abandonaron la lectura del libro por esta razón. Cuando se dieron cuenta o cuando leyeron que era un plagio y que habían tomado de textos de otros libros, pues dijeron, esto es un fraude, cerraron el libro, lo quemaron, lo aventaron, lo tiraron. En el ambiente académico, el plagio es altamente condenado. Si bien en la primera mitad del siglo XX no había un Google u otros programas para detectar textos plagiados, ahora sí los hay. Por eso es que el joven Matthew Block rastreó todos estos textos fuente del libro. Lo curioso es que, según Martin Gardner, algunas de estas fuentes se hallan en la bibliografía utilizada por el Dr. Sadler en algunos de sus libros. O sea, Sadler, el Dr. William Sadler, escribía libros, escribió muchos libros. Pues algunas de estas fuentes que detectó Matthew Block, pues están en la bibliografía de sus libros de Sadler. Pues bueno, eso es mucha sospecha. Pero no se fanatice, no se desilusione. Créame que hay muchos puntos todavía para pensar que el libro de Dante es auténtico. Todo esto hay que reflexionarlo, sin fanatismos. Recuerde, el fanatismo no se enceguece. Debemos tener nuestra mente clara. Y las mentes claras siempre son mentes objetivas. Debemos recordar que entre los integrantes, tanto de la comisión de contacto como del foro, había personas con altos niveles académicos, gente muy culta que sin duda tenían en su bagaje cultural y en sus bibliotecas una buena cantidad de libros de todo tipo. No parece haber duda que si la hipótesis de que el libro fue realmente escrito por seres superiores, entonces los seres espirituales tomaron la decisión de usar conocimiento existente. Yo me pregunto por qué lo hicieron a través de textos existentes y no de otra forma menos comprometedora. Como dice uno de los seres intermedios que participaron en la redacción del apartado sobre la vida de Jesús, menciona que ellos, es decir, los seres intermedios, fueron más bien recopiladores y correctores más que narradores originales. Si esto es verdad, esto explicaría el por qué no se tomaron textualmente las citas, sino que se redactan parafraseando o buscando paralelismos, omitiendo y cambiando ciertas partes o, en ciertos casos, usados de manera textual. Es importante considerar que el encuentro de dos realidades tan distantes debió ser todo un reto. No obstante, considerando la hipótesis de que las revelaciones son verdaderas, el mundo espiritual está acostumbrado a este tipo de eventos
ya que existen millones y millones de planetas donde seguramente se hizo o se hará lo mismo. Es decir, el planeta Tierra no es el único planeta. Por lo tanto, esto para ellos debe ser algo común. Para nosotros es una vez, pero para ellos, como dicen, debe ser el pan de todos los días. Si la hipótesis es verdadera, deberemos reflexionar sobre la razón que tuvieron para usar un método tan controversial. Como pedagogo, que soy estudioso de los métodos o modelos alternativos, tomé algunas especialidades sobre eso, me queda claro que la educación humana no puede realizarse saltándose las etapas evolutivas del ser humano. El niño, por si usted tiene un hijo pequeño, un niño primero gatea, luego camina y luego piensa. Reflexione sobre esto, tiene mucho significado, pero ahorita no lo voy a explicar, sería muy extenso. Parece algo sencillo, pero que la humanidad y en particular sus pedagogos, sus educadores, no han podido entender y aplicar a los modelos educativos. Por ejemplo, cada vez más, a más temprana edad, los niños aprenden a leer y a escribir. Se promueve una intelectualización prematura. En otras palabras, se les da un conocimiento que no pueden integrar de manera sana a todo su ser. Es decir, se intelectualiza la mente del niño. Se le anticipa conocimiento de manera invasiva. Dice el Libro Azul que la mejor manera de que un renacuajo se torne rana consiste en vivir lentamente como renacuajo. Por ahí va la frase, no la sé, no la recuerdo bien, pero creo que por ahí va más o menos. La humanidad aún se halla en una etapa infantil. Si los seres superiores nos dan conocimiento anticipado, sin duda rompería la cadena de un aprendizaje significativo en torno a nuestro mundo, así como lo afirma David Ausubel en las teorías constructivistas de la psicopedagogía. Actualmente tenemos conocimiento humano en materia pedagógica, que valida, creo que de manera muy puntual, la estrategia de no anticipar conocimiento que no haya sido ganado con las manos, es decir, con procesos volitivos que se hallan en el sistema metabólico motor, y luego con el corazón, es decir, procesos emotivos que se hallan en el sistema rítmico. El sistema rítmico está aquí en el tórax, donde están los pulmones, donde está el corazón, el aparato circulatorio, el aparato respiratorio, y luego para finalmente llegar a la cabeza, es decir, procesos intelectuales que se ubican en el sistema neurosensorial. Estos procesos se dan con el tiempo, de manera progresiva, no se pueden saltar etapas. Ya desde el siglo XIX y principios del XX se gestaron propuestas educativas verdaderamente con fundamentos espirituales. Muchas de ellas coinciden en aspectos esenciales con lo que afirma el Libro Azul. Por eso es que concuerdo con la estrategia de no dar conocimiento anticipado. Lo que me genera dudas es el por qué a través de textos escritos de autores humanos. Si los seres espirituales tienen acceso al conocimiento o simplemente fueron testigos de los hechos, ¿por qué no simplemente narrar los hechos de acuerdo al estado de conocimientos vigentes de principios del siglo XX, pero sin recurrir a parafraseos o copia de conceptos de otros autores? Es para reflexionar. Siempre planteo yo muchas caras del fenómeno para poder reflexionar. Hay una frase que yo me he repetido muchas veces. Es una forma que descubro que me equivoco, es llevándome la contra en lo que pienso que acierto. Me ha funcionado. Bien, yo creo que sin duda podemos especular o fantasear sobre las posibles razones del por qué
el mundo espiritual decidió usar esa técnica. Pero le recuerdo, todo esto sobre la hipótesis de que es realmente una revelación espiritual. Quizá una de las partes que definitivamente podría más en duda la veracidad del libro es la parte que corresponde a la ciencia, sobre todo la ciencia comprobable a corto plazo. Muchas de las afirmaciones del libro en materia científica, a la luz, por supuesto, de la ciencia del siglo XXI, ha dejado de ser válidas. Este hecho genera no solamente un conflicto cognitivo, sino además pone a prueba nuestra fe, nuestra certeza, nuestra confianza en el libro Durantia. Y por supuesto, cada quien lo tiene que valorar. Sospecho que la redacción del libro azul en materia científica debió ser más prudente, cuidar sus afirmaciones, no solamente el qué, sino el cómo las realiza. En fin, solamente es una reflexión también. No es ninguna crítica del libro. En este tipo de investigaciones no se critica, se analiza. Y si uno ve una parte, digamos, vamos a llamarle negativa, o una parte que no concuerda con la lógica, se tiene que mencionar. Y no es una crítica, no es que yo esté enojado, simplemente hay que ver todas las aristas del fenómeno. En fin, es todo un tema. Las afirmaciones de Durantia en materia científica ameritaría un extenso video. Pero bueno, sigamos adelante. Gardner, en su libro sobre Urantia, acusa a Sadler de la práctica de plagio en los libros que él escribía y muestra varios ejemplos de cómo plagiaba textos de otros libros sin dar el debido reconocimiento, como generalmente lo hacemos cuando escribimos un texto académico. Pues ponemos comillas, ¿sí? Y ahí sabemos que es una cita textual, ponemos notas al pie con un numerito que hace referencia a una bibliografía para saber quién lo dijo, quién lo escribió, en qué año, etcétera, la editorial del libro, etcétera. Así es como se hace. Me llama la atención algo sobre los hallazgos de Matthew Block. Los libros que enumera son todos editados entre 1905 y 1943. Probablemente ya hay más porque él siguió la investigación y de hecho él dijo que tenía ya otros textos, pero que todavía no quería hacerlos públicos porque quería publicar un libro. Yo no he leído ese libro, realmente no sé si lo escribió, supongo que sí. He leído por ahí unos ensayos de él, algunos documentos de él, pero llega hasta 1943. Probablemente haya más recientes y sin duda hay otros autores ya con más información, con un parámetro más amplio de años. Bueno, pero hablando de los Matthew Block, en el texto que yo he revisado, están de 1905 hasta 1943 y sin excepción, todos corresponden a editoriales estadounidenses, principalmente de Nueva York. Eso me llama mucho la atención. Supongo, solamente es una suposición, que fue debido a que Matthew vivía en ese país. No sé si Matthew, no me puse a investigar, no me parece relevante, no sé si era de Nueva York o era de Chicago. Bueno, de donde sea. Sin duda existe gran conocimiento registrado en libros en todas las naciones, no nada más en Estados Unidos. Me pregunto por qué el listado de Matthew Block son libros estadounidenses de esos años, 1905 a 1943. Una posible respuesta es que Matthew enlista bibliografía de lo que él encontró, obviamente, y supongo que buscó en textos escritos en inglés y, por supuesto, lo hizo de los que tenía a su disposición o a los que pudo acceder. Me pregunto si un alemán o un chino o un árabe que busquen entre sus libros en sus idiomas correspondientes, que busquen paralelismos con el libro Durantia o textos o ideas plagiadas, me pregunto si hallaría algo similar a lo que encontró Matthew Block. Porque supongo que los seres superiores conocen o tienen acceso al conocimiento de todas las naciones, no nada más de Estados Unidos.
O me pregunto, ¿será que los seres superiores solo hablan inglés? En todo caso, podrían existir textos de la Gran Bretaña o de otros países que hablan inglés. ¿No lo cree? ¿O será que los seres intermedios acudieron a la biblioteca pública de Nueva York o alguna de Chicago? Me quedo con muchas dudas. Le repito, no es que esté en contra o a favor de nadie. No es cuestión de sentimientos. Hay muchas pistas que habría que indagar objetivamente. Veamos ahora brevemente la otra alternativa, es decir, que el libro fue escrito por seres humanos. Es decir, que es una mentira desde su origen, que no es divino. Desde luego, es hacia donde apunta las aseveraciones de Martin Gardner. Y como ya lo mencioné en el video anterior, acusa a Sadler de muchas cosas y entre ellas también que él o los miembros del foro son los autores del libro. Desde luego, autores del libro, desde luego, a través del plagio de libros existentes en ese momento. El argumento de muchos urantianos, afirma Gardner, y creo que yo también lo he escuchado varias veces, es que no sería posible, ese es el argumento que dan muchas personas, lectores y seguidores del libro de Urantia, que dicen que no sería posible que una mente humana fuera capaz de escribir un libro con tan alta calidad y con tantos datos especializados en varias áreas. El argumento de Gardner es que eso se explica debido a que los plagiarios humanos tomaron las ideas o hasta los textos de diversos especialistas en diferentes áreas. Eso explica también las diferencias de estilo de escritura en los capítulos del libro. Si esto es verdadero, me cuesta trabajo imaginar a todo un equipo de humanos buscando frenéticamente las ideas o los textos en bibliotecas y luego de una selección integrarlos en el libro de tal manera que encajen en una estructura no solamente lógica, sino en armonía con una visión unificada de concepto de mundo a nivel científico, filosófico y religioso. Si alguien humano lo hizo, sin duda era alguien con una mente genial, con una mente elevada. Nos pregunta Martin Gardner, ¿qué es más verosímil? ¿Que los seres celestiales tomaran esas notas o que Sadler o algún otro miembro de la comisión de contacto o del fórum se creyeran autorizados por los seres intermedios a escribir un determinado documento consciente o inconscientemente plagiado? Es en forma de pregunta. Pues bien, yo me he realizado varias veces también la siguiente pregunta. Si el libro azul es verdaderamente un plagio y además fue escrito totalmente por seres humanos, ¿cuál sería la intención? ¿Por qué alguien que puede ser una persona o una institución, que yo creo que va a ser de los próximos vídeos, se tomó el tiempo, que fueron muchos años, en desarrollar una obra de este calibre? Esta obra, si es plagiada, si tiene una intención, me llama la atención que tenga tantos mensajes de amor tan profundos, que tenga una filosofía verdaderamente congruente con todo el libro y con todo lo que nosotros podemos comprobar. Le recomiendo que vea los videos titulados Descartes para leer Urantia. Eso puede explicar esto. Si esto es verdad, me pregunto cómo un libro que de inicio tiene una mentira de fondo, su contenido es tan hermoso. Tengo claro que existe una intención profunda. De lo contrario, no se hubiesen tomado la molestia de elaborarlo.
No tengo duda que para manipular a una sociedad no se requiere un texto tan profundo. Esto me hace pensar muchas cosas. Lo cierto es que el libro de Urantia da para mucho, ha generado mucha controversia, se han escrito muchos textos en torno a esta obra, muchos criticando o denunciando, como Martin Gardner, otros respondiendo a las acusaciones y defendiendo a Urantia, como David Carrera, exmiembros del foro haciendo también sus escritos, como Sherman o Luz, o libros intentando explicar la verdad, sobre los hechos de Urantia, como los de Larry Mullins, o el de Matthew Block, indagando sobre las fuentes. En fin, hay muchos escritos. Creo que hay todo un ejército humano buscando la verdad sobre este libro. Esa es la mejor prueba de que no estamos frente a cualquier libro. Es su poder lo que enciende las pasiones humanas. Para mí, la moneda sigue en el aire. Si la mente está abierta, habrá espacio para que la verdad anide en nuestras mentes. No se pierda el próximo video. Seguiremos con la misma temática. Quizá lo haremos por un par de videos más, no lo sé. Ok, pero prefiero irme más hacia otros temas. Creo que esto se puede agotar en 4 o 5 videos de manera muy general. Podríamos profundizar y estar mucho tiempo, pero yo considero que hay cosas más importantes que pues todos esos eventos, que son importantes conocerlos, por supuesto. Porque si queremos tener una idea clara de lo que significa este libro, tenemos que conocer todas las aristas. Pero bien, hemos llegado al final. Soy el profesor Javier Posada y que la luz de la verdad ilumine su camino. Hasta la próxima.